Continuamos con el análisis de las tarifas no lineales y el capítulo 5 del libro de Shai. En los videos anteriores hemos hablado acerca de las tarifas no lineales, cómo mejoran la posición de los beneficios de las empresas, cómo encontrar la tarifa lineal óptima en diferentes contextos. Y el último video, en la parte 3, lo último que hicimos fue cómo estimar el óptimo cuando se tienen dos tipos de consumidores diferentes. En este caso hicimos un ejemplo en el cual había un consumidor que tenía una demanda mucho más alta que el otro y concluimos que lo que más le convenía a la empresa en ese caso era dedicarse solamente al consumidor que tenía mucha demanda, que tenía demanda alta, que esa era la situación óptima para la empresa. Por cierto, la tabla que hicimos en el último video es la tabla 5.2 del libro de Shai. ¿Qué sucede en ese mismo caso? Es decir, el mismo escenario, mismo tipo de dos tipos de demanda, pero en este caso vamos a suponer entonces que tenemos que cada consumidor, tenemos dos consumidores del tipo 1 y 5 consumidores del tipo 2. Entonces en este caso vamos a investigar qué decisión debería tomar la empresa cuando se enfrenta a los casos en el cual no son 1 y 1, sino que son de diferente cantidad de consumidores, ¿no? Entonces el análisis es igual que en el ejercicio anterior, que en el ejercicio 5, la tabla 5.2 del libro de Shai. Y en el video anterior decimos que cuando el precio es igual a 1, cada consumidor, por ejemplo, va a escoger 3,5 unidades, porque esa es la función de demanda, recordemos que es por consumidor. El GCS de cada consumidor, por ejemplo, en este caso era 15.75 y la tarifa F que debía cobrarse era 12,25. ¿Ya? Entonces eso era lo que habíamos encontrado en la tabla 5.2, que era la que íbamos rellenando. ¿Ya? El cambio se da cuando empezamos a analizar los beneficios, porque ahora los beneficios tienen que considerar el hecho de que, por ejemplo, para el tipo de consumidor 1 tenemos 2 personas. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto gana la empresa en este caso? Bueno, la empresa en este caso, si cobra un precio igual a 1, va a vender 3,5 unidades a cada consumidor. A cada consumidor le cobra 12,25 de tarifa fija, de tarifa F de entrada, y va a tener costos iguales a 2 por unidad, tomando en cuenta que va a vender 7 unidades en total. ¿Ya? Por lo tanto, los ingresos de la empresa son 12,25 dos veces, ¿ya? Porque son 2 consumidores, más 3,5 por 1 por cada consumidor, sería 3,5 más 3,5. Sería 31,5 de ingresos totales. Y a eso se le resta los costos, que serían 2 por 3,5 por 3,5, o sea, 2 por 7, porque son 7 unidades en total. 3,5 más 3,5 sería 2 por 7, sería 14. Por lo tanto, los beneficios de esa opción son 17,5. ¿Ya? Y de la misma manera podemos hacer lo mismo con la cantidad 2. Recordemos que la cantidad 2, por ejemplo, cuando el precio era igual a 1, el consumidor 2, cada consumidor demandaba 6 unidades, el GCS de cada consumidor 2 era 15, y el F que yo podía cobrar al consumidor 2, si yo me dedicaba solamente a ver la demanda del consumidor 2, era 9 en este caso. ¿Cuáles son los beneficios? Recordemos que hay 5 consumidores de tipo 2. Por lo tanto, las F que se cobran son 9 por cada uno, es decir, 45. 9 por 5, 45. Y además de eso, se cobran ingresos de 6 unidades por $1 cada uno. Pero cada consumidor consume 6 unidades, por lo tanto son 6 por 5, 30. Entonces cobra 75 la empresa. Y sabemos que se venden 6 unidades por cada consumidor, 6 por 5, 30, por 2, que son los costos, 60. Por lo tanto, perdón, serían de nuevo, sería 9 por 5, 45, más 6 por 5, 30, 75, menos los costos sería 2 por 6 por 5. No, me equivoqué con la calculadora, de nuevo. 9 por 5, 45, más 6 por 5, 30, menos 6 por 5, 30, por 2, 60. Eso da beneficio 15. Y veamos el escenario del mínimo de F1 y F2. Entonces habíamos dicho que para uno analizar si uno debería cobrar la F o la tarifa fija del consumidor de demanda alta o la tarifa fija del consumidor de demanda baja, tenía que tomar en cuenta que si uno cobraba la tarifa fija del consumidor de demanda baja, se la vendía a ambos tipos de consumidores. Entonces el mínimo tarifa fija en este caso es 9, obviamente, y el beneficio que yo voy a obtener de cobrar una tarifa fija igual a 9 va a ser
aquel que viene de venderle a todos los consumidores, a los 7. Por lo tanto, yo voy a cobrar 7 veces 9. 9 por 7 es 63. Y voy a venderle unidades a todos los consumidores, es decir, 6 por 5, 30 unidades a los consumidores tipo 2 por 1, que es el precio. Y le voy a vender 3,5 unidades por 2, serían 7. Esos serían mis ingresos. Mis ingresos serían 100. Mis costos serían, tengo 7 unidades de tipo para los consumidores tipo 1, 30 unidades para los consumidores de tipo 2, serían 37 por 2, serían 74. 100 menos 74 da beneficios 26. Por lo tanto, yo tengo beneficios 17,5 si le vendo solamente a 1, beneficio 15 si le vendo solamente a los tipo 2 y beneficio 26 si decido cobrar la tarifa fija 9 y le vendo a ambos tipos de consumidores, tanto a los unos como a los dos. Por lo tanto, el máximo que yo puedo ganar es 26. Y así yo puedo seguir rellenando la tabla. Recuerden que lo único que hay que modificar es la fila Y1, la fila Y2 y la fila de los mínimos y del Y1, Y2. Y eso viene reflejado en la tabla 5.3 del libro. Y aquí está esta columna que ya la habíamos rellenado y podemos seguir rellenándola. Y aquí vemos que lo que más le conviene a la empresa es vender a un precio igual a 2, en el cual los consumidores tipo 1 compran 3 unidades cada uno, los consumidores tipo 2 compran 4 unidades cada uno, y yo cobrar la tarifa fija correspondiente a los consumidores tipo 2, en este caso sería 4, y los beneficios en este caso son 28. Fíjense que lo que está pasando es que en el caso anterior, en el que había 1 y 1, a mí me convenía olvidarme del consumidor con demanda baja, porque si yo bajaba la tarifa fija para adaptarme a ese consumidor, lo que ganaba en términos de cantidades que yo podía vender era poco, porque en realidad había un solo consumidor de ese tipo. Pero en este caso, como hay 5 personas que tienen demanda tipo 2, me conviene cobrar una tarifa fija baja con el fin de venderles muchas unidades a estos consumidores. Por lo tanto, yo termino cobrando una tarifa fija baja, 4, y mis beneficios son 28. Recuerden que estos beneficios, fíjense que estos beneficios comparados con los beneficios cuando yo tenía 1 y 1 son mucho mayores. Los beneficios aquí eran 9, pero en este caso yo puedo ganar hasta 28. Entonces, esto es lo que pasa cuando yo me enfrento a dos tipos de consumidores y a cantidades diferentes de los dos tipos de consumidores, y de esta manera se resuelve el problema. Entonces, este es el fin de esta parte de los videos. Voy entonces a grabar un último video para el caso en que yo le ofrezco a los consumidores un menú de tarifa.